Bueno, muy buenas tardes a todos en este cuarto capítulo de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a tratar dos temas que se convirtieron en auténticas novelas como son los pasaportes y la reforma pensional. Y en un tercer lugar vamos a hablar algo de reformas que va a presentar el gobierno Petro a partir del 20 de julio, o sea, de su agenda legislativa. Pero empecemos con un tema muy interesante como son los pasaportes. Todos tenemos algún conocido que está pidiendo en este momento una cita para renovar el pasaporte y lo que se está encontrando es que no hay citas. No hay citas. ¿Por qué? Porque el sistema está empezando a colapsar. Alguien por ahí dijo esa frase del chuchuchu, parece que ahora va a aplicar para los pasaportes. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que la empresa que hace pasaportes en Colombia se llama Thomas Gregg Sons. Ellos se han ganado varias licitaciones que ha adelantado la Cancillería varias veces. Pero ¿qué pasó? Cuando el canciller era Álvaro Leiva, estaban adelantando la licitación y de un momento a otro Petro dio la orden de suspender esa licitación porque afirmó que había corrupción. Dice en su momento que los funcionarios de la Cancillería eran corruptos y que esa licitación era tipo sastre, o sea que se hacía ajustada para que ganara Thomas Gregg Sons. Eso es lo que afirmó en su momento el presidente Gustavo Petro. ¿Y esto qué significó? Pues muy sencillo, que pararon la licitación. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que se iba a acabar el contrato con esta empresa para producir los pasaportes. Esto fue a finales de 2023. ¿Y cuál fue la solución que se adoptó? Finalmente, le tocó al canciller Murillo declarar una emergencia, una urgencia. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues nos íbamos a quedar sin pasaportes y se le prorrogó por otro tiempo a esta empresa, Thomas Gregg Sons, el contrato por, creo que fueron 11 meses, pero lo importante es que se vence a partir del 1 de septiembre de este año. Entonces es muy importante que tengamos presente esta fecha porque a partir de ese momento va a dejar de funcionar esta empresa. ¿Por qué? Resulta que Laura Sarabia, quien fue canciller hasta hace muy poco, lo que estaba estructurando y siguiendo un poco lo que venía haciendo Murillo era celebrar un convenio con la moneda de Portugal y que a partir de ese momento empezara la moneda de Portugal a producir los pasaportes. Pero el problema, ¿cuál es? Los tiempos. La moneda de Portugal dice que desde el momento en que firme solo podrá empezar a producirlos después de 35 semanas. O sea, a partir del 1 de septiembre ni Thomas Gregg ni la moneda de Portugal iban a producir los pasaportes. Entonces, ¿qué se estaba ideando en su momento Laura Sarabia? Declarar nuevamente la urgencia manifiesta y que en ese tiempo Thomas Gregg siguiera produciendo los pasaportes. Pero en un consejo de ministros el presidente dijo que eso no se podía hacer, que la instrucción era que no se hacía ni licitación ni que se declaraba la urgencia manifiesta para que se volviera a contratar a Thomas Gregg. Y ahí entró un personaje que se llama Alfredo Sade, el pastor Sade, que es el jefe de ministros de Petro, como su nueva mano derecha. Y él salió a medios a decir que ya no iba más Thomas Gregg, sentó un manto de duda sobre esta empresa y dijo que se iba a avanzar con Portugal, que no iba a haber escasez de pasaporte, pero empezó a haber mucho ruido. Por ejemplo, la saliente canciller dijo que Alfredo Sade le había dado la orden a los funcionarios del ministerio de dosificar la entrega de pasaportes. ¿Esto qué significa? Que les durara un poco más los pasaportes después del 1 de septiembre.
pero al parecer, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional? Y esto lo denunció la senadora Angélica Lozano. El Ministerio del Interior está tramitando un decreto que establece lo siguiente, que todas las entidades que vayan a imprimir documentos, a sacar documentos, lo tienen que hacer a través de la imprenta. Pero esto es lo que denuncia la senadora Angélica Lozano y dice que hay un parágrafo en el cual se afirma que si la imprenta no da respuesta a una solicitud y pasan 10 días, que se puede subcontratar con un privado la producción de ese documento. ¿Y qué documento van a entrar a producir? Los pasaportes. Entonces, ¿cómo es el nuevo muñeco? En primer lugar, quieren que sea la imprenta nacional a partir del 1 de septiembre el que produzca los pasaportes, pero como ellos técnicamente no lo pueden hacer, el Ministerio del Interior con ese decreto va a habilitar a esa entidad para subcontratar con un privado. Y una vez pueda entrar la moneda de Portugal, inicia la operación Portugal, pero hay varias aristas en este tema. ¿Qué ha dicho Petro? Que la producción de estos documentos y que la información de los colombianos no debe estar en cabeza de los privados, que debe estar en cabeza de una entidad pública. Por eso acusa todo el tiempo a Thomas Gregg y dice que hay corrupción, que no deben manejar los datos de los colombianos, pero lo paradójico es que si entra a operar la imprenta va a terminar subcontratando con un privado. ¿Cuál privado? No sabemos hasta el momento. Vamos a ver. Pero en segundo lugar, ya se sabe que la moneda de Portugal en su contrato dice que va a subcontratar con, al parecer, una empresa francesa. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Cambiando todo para darle un negocio a privados y que ellos manejen el negocio, manejen la información, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias reales? Las que ya estamos empezando a ver. Colapso en las citas. En este momento está muy complicado solicitar una cita para pedir el pasaporte. Seguramente a partir del 1 de septiembre va a colapsar el sistema porque la imprenta no va a poder producir estos documentos. Esto no lo digo yo, lo dice la Procuraduría, que ya tomó cartas en el asunto. Pero en tercer lugar, va a subir el precio del pasaporte. Imagínense que ahora lo produce una empresa nacional privada, pero el costo es menor y la solución es dárselo a la moneda de Portugal y que ellos subcontraten con otra empresa, al parecer francesa, la competencia de Thomas Gregg, y el precio va a aumentar y lo que dicen el contrato es que se va a tener que pagar en euros el pasaporte. Entonces, por quitarle un negocio a una empresa privada, lo que se va a hacer es no hacer una licitación pública, que es el deber ser en el sector público, en el derecho administrativo, ese es el deber ser, hacer una licitación. Pero al parecer, como Petro sabe que se la ganaría Thomas Gregg, dice Laura Sarabia que le dieron la instrucción de no hacer una licitación, sino hacer un convenio con la moneda de Portugal. Entonces, al parecer, la solución va a ser peor de lo que se tiene hoy en día, que funciona muy bien. Pero bueno, eso es lo que quiere hacer el gobierno nacional. El segundo tema también parece ser una novela y es la reforma pensional. Resulta que hace un año el Congreso aprobó la reforma pensional, el presidente sancionó la ley, entró en el ordenamiento porque fue ley de la República y a partir del 1 de julio de este año entraba a regir. ¿Pero qué pasó? Demandaron la reforma. La Corte Constitucional estudió la materia y encontró que había unos vicios de forma y procedió a comunicarlo, no de la mejor forma, porque vean qué pasó. Lo primero es que salió un flash informativo
Eso es para que supuestamente no se filtre a los medios la noticia, entonces sale inmediatamente un flash. Después, como a la semana, salió un comunicado de prensa en el cual se resume el contenido de la decisión del auto que se le va a notificar a la Secretaría de la Cámara para que subsanen el vicio, y ese comunicado de prensa establecía como un resumen y al final copiaba lo que decidía y las órdenes que le daba a la plenaria de la Cámara, la Secretaría de la Cámara. Pero ¿qué pasó? Que ese auto no alcanzaron a firmarlo todos los magistrados porque al parecer no se pusieron de acuerdo en su contenido. Pero ¿qué hizo el gobierno nacional? Como la legislatura se acababa el 20 de junio y tocaba citar a extras para que los congresistas subsanaran el vicio, lo que hizo fue, apenas salió el comunicado de prensa, citó a extras a partir del 27 de junio hasta el 19 de julio, de un plazo amplio para que se hicieran las extras, y decidió que se avanzara con la subsanación solamente con el comunicado de prensa. Entonces el gobierno nacional no esperó a que se notificara el auto y procedió a subsanarlo. Y en la plenaria de la Cámara se dio un debate gigantesco por la forma como se citó a extras porque no estaba el auto, pero además cuando empezaron a sesionar, la oposición, o sea, Cambio Radical y el Centro Democrático se retiraron, lo cual es paradójico, porque lo que quería la Corte Constitucional era que se diera un debate a fondo, que la oposición pudiera ejercer sus derechos, que pudiera discutir ciertos artículos, presentar proposiciones, dar una discusión a fondo, pero justamente el gobierno afanadamente cita a extras, inicia la subsanación sin la oposición y lo que hacen es acoger el texto del Senado, casi que repitiendo el mismo vicio del año pasado, cuando acogieron el texto del Senado mediante una proposición. Y ahora, ¿en qué estamos? Lo primero, la Corte Constitucional informó que 3 magistrados no quisieron firmar el auto que debe ser notificado a la Cámara. ¿Por qué? Porque al parecer no están de acuerdo con el contenido de ese auto. Dicen que la decisión que se tomó en la sala plena y lo que se plasmó en el auto, al parecer no refleja la voluntad de lo que querían todos los magistrados, lo cual resulta paradójico, porque el gobierno hizo que procedieran a subsanar un texto, pero ni siquiera el contenido del auto estaba acordado entre los magistrados. Así que, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Informó también la Corte Constitucional que van a tener sala plena el 23 de julio y en esa fecha van a analizar qué deben hacer. Pueden definir bien el contenido del auto para notificar otra vez a la Secretaría de la Cámara y que se subsane nuevamente el vicio, o por el contrario, que entren a analizar y definir si se subsanó o no el vicio. Pero también informan un tercer tema desde la Corte, y es que la subsanación que se hizo desde la plenaria de la Cámara, el expediente todavía no ha sido enviado a la Corte Constitucional. Así que no sabemos bien qué vaya a pasar en esa sesión del 23 de julio, pero lo cierto es que en este momento la reforma se encuentra suspendida. Y para el ciudadano del común, varias temas importantes que debemos tener presente. Lo primero, la vigencia. Hoy en día no está vigente, no ha entrado en vigencia la ley. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? Cuando la Corte Constitucional tome una decisión, y si la declara exequible, empezaría a regir desde ese momento. O
si difiere la entrada, por ejemplo, 3 meses después que entre en vigencia o 6 meses. El día de ayer el Banco de la República estaba solicitando que no entre en vigencia inmediatamente porque tiene que ajustar unos temas. El banco es el que administra los recursos de Colpensiones, así que no sabemos en qué momento va a entrar en vigencia. Pero el segundo tema que deben saber los ciudadanos es que solo 2 artículos están vigentes. Uno, el denominado la ventana de traslado, y es para aquellas personas que están a puertas de pensionarse. Esto es que les faltan 10 años para pensionarte o menos y pueden cambiarse del régimen privado a Colpensiones. Esta ventana sigue abierta por 2 años, inició en julio del año pasado y terminará en julio del próximo año. Así que si usted está interesado en cambiarse del fondo privado a Colpensiones y cumple esto, lo podrá hacer. Y el segundo artículo que está vigente es la posibilidad de afiliarse a las denominadas ACAI, que son estas administradores de pensiones que se crearon con esta ley para que la gente se afilie. Esta ley un poco lo que dice es que todo el mundo tiene que cotizar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si ganan más, tienen que afiliarse a un ACAI, que es un fondo que va a administrar estos recursos. ¿Qué otros temas deben saber? Básicamente, al parecer, sobre el pilar solidario, lo que ha dado a entender el gobierno nacional es que esos recursos dependen del presupuesto general de la nación, así que tendrá que definir el gobierno qué plata va a meterle a este fondo solidario. Así que esa promesa para los viejitos de tener una pensión, técnicamente no es una pensión, de tener un bono pensional, dependerá de lo que defina el gobierno nacional y cuánta plata quiera meterle al tema, pero no depende de si esta ley entra en vigencia o no, que ese ha sido el discurso oficial. Y el otro tema importante sobre el pilar semicontributivo, el régimen semicontributivo. ¿Y esto qué es? Esto es para las personas que tienen una serie de semanas pero no lograron pensionarse, y en el régimen actual podían solicitar esos ahorros, pero la nueva ley dice que si usted cotizó un número de semanas pero no logra pensionarse, ahora el gobierno le va a dar un subsidio mensual. Y esto es muy polémico porque va de un monto de 80,000 pesos hasta 250,000 pesos. Pero miren lo paradójico, es gente que sí ahorró algo, que aportó al sistema, pero al mismo tiempo el discurso es que a los viejitos que no aportaron nada hay que darle un bono pensional que es de 280,000 pesos o inclusive más. Así que la gente que sí cotizó pero no logró cumplir las semanas va a tener un subsidio de 80,000 a 250,000 pesos, pero los viejitos que no cotizaron nada van a tener un bono solidario. Esta es una discusión muy grande que se está dando. Y sobre este pilar semicontributivo, además, esos recursos, ese subsidio no se va a poder heredar. Así que una vez la persona fallece, deja de recibir el subsidio y la familia no va a recibir nada más, lo cual también está siendo objeto de muchas discusiones. Vamos a ver qué va a definir la Corte Constitucional, si lo devuelve a la Cámara para que lo subsane por segunda vez, lo cual sería macondiano, pero vamos a ver qué define, si lo declara exequible, inexequible o si difiere en el tiempo la entrada en vigencia, no sabemos. El tercer tema que viene en la agenda legislativa a partir del 20 de julio. No sabemos, pero el gobierno ha hecho algunos anuncios. El primero, quieren hacer una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque requieren recaudar 26 billones de pesos y están hablando de ajustes en el IVA, de distintos impuestos.
Es muy difícil pasar una reforma de esa magnitud en el último año de gobierno en el cual el Congreso es tratando de reelegirse y en campaña. El segundo proyecto de ley que anunció el ministro del Interior Benedetti está relacionado con el cannabis, con el consumo de cannabis. Este proyecto de ley casi se aprueba en las legislaturas pasadas, le faltó un voto. ¿De quién? Del pacto histórico, de un aliado de Daniel Quintero que no llegó y se hundió por tiempos. Ahora el gobierno dice que lo va a volver a presentar. En tercer lugar, a raíz de la reforma laboral, el gobierno anunció que va a presentar un proyecto de ley de alivios, tanto económicos para la micro y pequeña empresa, porque esta reforma, al incluir las horas extras, los recargos dominicales y otras medidas, puede afectar a las MIPYMES. Y está anunciando un proyecto de ley para acceder a microcrédito, a crédito, a proyectos, pero no sabemos si lo vaya a presentar o no, o si lo amarre a la reforma tributaria. No sabemos qué vaya a hacer el gobierno nacional y si lo presente, porque su agenda era aprobar la reforma laboral, ya la aprobó, ya lo está vendiendo como una gran victoria, pero la pregunta es qué van a pasar con esos micro y pequeños empresarios que se pueden ver afectados con esta nueva ley. No sabemos qué impacto va a tener. Inicialmente el Banco de la República hablaba de una pérdida de 500,000 empleos, lo cual es muy grave. Y si no se adoptan medidas para excepcionar sectores o para que puedan de alguna forma compensar esas nuevas medidas, pues no sabemos qué vaya a pasar con el empleo en las micro y pequeñas empresas. Es que las personas creen que en este país hay muchas empresas grandes y resulta que la mayoría, el grueso de las empresas son las micro y pequeñas, más del 95% de las empresas. En cuarto lugar, el gobierno nacional debe tramitar la ley que reglamente el Sistema General de Participaciones. Este es un acto legislativo que se aprobó en diciembre que establece que los ingresos que recibe la nación tiene que enviarle a las regiones, a estos departamentos y municipios unos recursos, pero actualmente esto es del orden del 20% y va a aumentar en los próximos 12 años a 39,5% los recursos del Sistema General de Participaciones. Y la ley, ese acto legislativo que se aprobó en diciembre, le dio un plazo de un año para tramitar la ley, así que el gobierno tendrá que tramitarlo en estos 6 meses. Es un proyecto que se enfoca básicamente a repartir recursos y también competencias, principalmente en educación, en salud, ese es como el grueso, en servicios públicos, pero tenemos que ver cuál va a ser el contenido de esas normas. En quinto lugar, ha anunciado el gobierno, en cabeza del ministro de Justicia, que va a establecer un marco jurídico para la paz total. Esto es paradójico porque está terminando el gobierno, llevan negociando con los grupos armados varios años, ya tienen abiertas varias mesas y Montealegre anuncia que va a presentar unas normas para regular este marco de la paz total. Vaya uno a saber qué quieren hacer. No sabemos si van a presentar amnistías, indultos, un marco jurídico especial, si quieren modificar la JEP, que es la que está actualmente funcionando y analizando todo el tema del conflicto. Puede ser que lo modifiquen, vamos a ver cuál va a ser el contenido de esa iniciativa, pero esas son principalmente las 5 iniciativas que va a adelantar el gobierno nacional a partir del 20 de julio. Tenemos que esperar a ver si anuncian otra serie de reformas. Es importante que sepan que la reforma a la salud va andando, llega a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado
esa misma fue la que hundió la reforma laboral, así que seguramente será un debate muy duro porque es una reforma polémica que ha generado mucha oposición por obvias razones, pero el presidente Petro quiere eliminar a las EPS. La mayoría ya están intervenidas por el gobierno y la manejan ellos, pero el gobierno quiere sacar adelante esa reforma que no tiene mucha aceptación y popularidad en el Congreso de la República. Vamos a ver qué pasa y queremos agradecerles por acompañarnos en este cuarto capítulo del podcast Política para Todos. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Mil gracias.